¿Sabes cuáles son tus derechos y cómo ejercerlos? Bienvenidos a El Banquillo, un programa de orientación legal donde se abordan temas de forma clara y cercana que más te interesan. Conducido por Hans Vázquez. Comenzamos. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a tu programa Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. El día de hoy tenemos un programa especial y diferente, considerando que estamos en el mes de abril y como bien hemos escuchado por todos lados, que se acerca la declaración anual para las personas físicas, que hay algunos que ya la presentaron, que hay algunos que están pidiendo devoluciones y seguramente algunos que están teniendo problemas para obtener sus devoluciones al respecto. Pero todo esto siempre tiene pues, un origen y que el día de hoy vamos a descubrir. Y entonces el día de hoy vamos a tratar de desarrollar en lo que es lo relativo a las obligaciones de las personas físicas, que en un énfasis vamos a tratar de dividirlo desde tres, ¿no? Que es evidentemente la obligación que se tiene frente a la autoridad fiscal. En segundo, que es la declaración anual, que es muy importante conocerlo. Y el tercero como tal, que es la devolución en términos del artículo 22 y 22A del propio Código Fiscal de la Federación. Y este tema es sumamente importante porque muchas veces pensamos o el temor que se tiene es que si la autoridad, es decir, si yo le pido una devolución a la autoridad, pues prácticamente la autoridad o no me lo devuelve o me puede salir contraproducente, ¿no? Y es ahí donde nosotros queremos poner un especial énfasis, ya que en la práctica, pues muchas personas físicas sí cumplen con su declaración, pero no necesariamente a veces entendemos por qué lo estamos haciendo o en su caso los beneficios que se tiene de presentarla para evitar alguna contingencia en la materia tributaria. Y es por eso que la idea es, debemos de entender el sistema completo que relaciona o en su caso involucra a toda esta declaración anual. Debemos de tener punto de partida que en el artículo primero del Código Fiscal de la Federación se establece que las personas físicas y morales se encuentran obligadas a contribuir al gasto público conforme a las leyes fiscales respectivas. Nos establece la obligación de contribuir al gasto público, seas mexicano o extranjero, conforme a las leyes que resulten aplicables, que en este caso nos pasamos al Código Fiscal de la Federación y posteriormente a la Ley del Impuesto a la Renta, que es ahí donde tenemos el inicio de la importancia de la declaración, que no debe verse como una obligación, sino es como la consecuencia de tener una actividad económica activa, ¿no? Y entonces la declaración anual es el mecanismo mediante el cual la persona física puede demostrar que pagó durante un ejercicio y por tanto tiene el derecho a la devolución de los impuestos que hubiesen pagado en exceso. Como tal, el artículo 150 de la ley del impuesto a la renta lo establece y que nos da que en un mes calendario, en un año calendario, perdón, vamos a nosotros contribuir con este gasto público, que es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y estando obligados o realizando el pago en el momento de su presentación de la declaración, que es en el mes de abril para las personas físicas y en el mes de marzo para las personas morales, que es cuando nosotros reportamos nuestras declaraciones. Pero aquí normalmente pasa que a veces no sabemos que estamos contribuyendo al gasto público porque no nos damos cuenta que muchas veces en nuestro recibo de nómina viene ya desglosado y retenido ese impuesto y a lo mejor llevamos 10 15 años laborando y no nos hemos dado cuenta la importancia de esos pagos de impuestos, ¿no? Porque muchas veces nuestro patrón lo entera y reporta y al parecer no tenemos ningún problema con las autoridades, ¿no? Sin embargo, es importante conocer que nosotros como asalariados, de manera quincenal, semanal o mensual, como sea su correspondiente de su pago de nómina, nosotros estamos contribuyendo al gasto público, ya que nuestro patrón es el retenedor obligado a realizar este entero de los impuestos. Entonces, posiblemente nunca te has dado cuenta que realizas tú el pago de impuestos porque un tercero lo realiza por ti. Pero ojo, eso no quita la obligación de muchas veces nosotros estar o ser sujetos obligados a presentarla
como lo establecen las disposiciones fiscales. Con ello, pues bueno, va a ser muy importante señalar de qué es lo que pasa, ¿no? Cuando una persona física cumple con sus obligaciones, que es presentar su declaración anual, y el resultado, pues como tal, no es un impuesto a cargo, sino es un impuesto del saldo a favor. Y eso es lo que el día de hoy vamos a nosotros a aprender, ¿no? Entonces, es importante señalar que esta respuesta la vamos a ir desarrollando en los próximos bloques, pero es muy importante entender las bases, ¿no? Entonces, va a ser muy importante entender que una persona física en la materia fiscal nos referimos al individuo como sujeto de derechos, tanto derechos y obligaciones, frente al sistema tributario mexicano. En otras palabras, estamos hablando de la persona natural que recibe ingresos derivados de una actividad económica, que celebre actos jurídicos o que simplemente se ubica en alguno de los supuestos previstos en la legislación fiscal, que yo lo podría resumir en que incremente su haber patrimonial. Es decir, si yo yo realizo ventas a través de plataformas digitales, a través de redes sociales y a través de esa enajenación, yo estoy incrementando mi haber patrimonial, prácticamente significa que yo estaría obligado a presentar mis declaraciones porque estoy realizando una actividad económica y por tanto me ubica a lo mejor en el régimen de actividad empresarial, en el régimen del reciclo y por tanto tendría obligaciones mensuales, ¿no? Y hasta anuales, como pueden ser los de sueldos y salarios. O en su caso, yo tengo un trabajo de sueldos y salarios de 9 a 3 de la tarde y recibo la percepción de mi salario, pero a lo mejor por las tardes tengo un emprendimiento y realizo a lo mejor la enajenación de ciertos servicios o de bienes, como puede ser a lo mejor repostería, ¿no? Capacitaciones, y todos esos ingresos no significa que no lo tengamos que reportar, sino todo lo contrario, pertenece a una actividad económica que tú estás realizando y por tanto tendríamos que estar realizando las declaraciones o estar reportando esos ingresos conforme al régimen que pudiera corresponderte dependiendo de tu actividad económica, ¿no? Desde un punto de vista muy práctico, pues bueno, todas las personas físicas como tal tienen la misma carga fiscal, que es por así decirlo, la intensidad de las obligaciones que yo voy a reportar a las autoridades, ¿no? Desde qué tipo de ingresos estoy obteniendo, el régimen al que estoy eligiendo tributar y las actividades empresariales, o en su caso comerciales o de servicios profesionales que estoy teniendo, o en su caso el servicio profesional subordinado, que es el régimen de sueldos y salarios, ¿no? Donde prácticamente en ese régimen se realiza la retención de los impuestos y como tal, pues bueno, se realiza el pago de impuestos a través de un tercero que es mi patrón retenedor. Aunque en principio el régimen de personas físicas no implica una gran complejidad, pues sí existe aquellos supuestos por los cuales yo me pueda convertir en un sujeto obligado a presentar la declaración anual. Y es ahí donde nosotros es oportuno que lo conozcamos. Aquí es muy importante explicar a todos los que nos acompañan que el sistema tributario funciona mediante una relación de dos, ¿no? Que es el Estado, que es el sujeto acreedor y nosotros como contribuyentes que somos los obligados al entero de esta parte, ¿no? La doctrina jurídica mexicana ha desarrollado ampliamente esta idea dentro de una obligación principal que normalmente consiste en el pago de las contribuciones y obligaciones accesorias o formales, como puede ser de inscribirnos al Registro Federal de Contribuyentes, presentar nuestras declaraciones y conservar toda aquella documentación hasta por 5 o 10 años relacionada con mi contabilidad. Y esta estructura está recogida, pues bueno, en múltiples también criterios donde van encaminados a que nosotros le reportemos a la autoridad cuáles son nuestros ingresos. Pero pues es ahí donde obligaciones formales como inscribirnos al Registro Federal de Contribuyentes son muy importantes porque pudiéramos caer en supuestos de
tanto lavado de dinero, evasión de ilusión fiscal, o en su caso, en algunos casos, hasta financiamiento al terrorismo, que son acciones que está combatiendo el Estado mexicano. Y ello pudiera ser que si yo no estoy inscrito al Registro Federal de Contribuyentes, la autoridad no va a saber si esos ingresos que tú estás teniendo a través de plataformas digitales, tarjetas de crédito, débito, y en su caso, que el sistema financiero que estés ocupando, pues sean del origen lícito, ¿no? Y pudieran presumirse cuestiones muy graves, el hecho de no estarnos reportando de cuál es el origen de nuestros recursos. Importante, y antes de ir al corte, señalar, toda aquella persona que al día de hoy eh, se encuentre con la mayoría de edad, es decir, 18 años o más, se encuentra obligado a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Y es ahí donde queremos hacer esa concientización, puesto que a lo mejor si una persona no se ha inscrito al Registro Federal de Contribuyentes y está teniendo ingresos por cualquier actividad que esté realizando, sobre todo lícita, en automático para los ojos de la autoridad, estamos cayendo en algún supuesto que pudiera tener consecuencias irreparables. Y es ahí donde queremos transmitir este mensaje. Pero amigas, continuemos platicando más de estos temas, regresando del siguiente corte. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en el banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en el banquillo. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de tu programa El Banquillo, tu derecho, nuestra voz. En este segundo bloque continuaremos platicando respecto a la declaración anual de las personas físicas, sus derechos y obligaciones. Pero sobre todo seguiremos conociendo el origen de esta situación para que podamos entender todo el contexto que rodea a esta famosa declaración. Ya platicamos un poco de las obligaciones que teníamos tanto formales y en su caso las materiales en el sentido de el por qué nos tenemos que inscribir al Registro Federal de Contribuyentes y en su caso, en qué momento nace esta obligación de presentar la declaración anual y en su caso, en qué momentos puede estar yo exento de presentar esta. Entonces, debemos de entender y seguir aprendiendo que la declaración anual para las personas físicas es uno de los actos más relevantes para la autoridad, conforme a un calendario fiscal que tenemos ante el Servicio de Administración Tributaria. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 150, nos establece que todas aquellas personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario, salvo las que se encuentran exceptuadas conforme a este propio código, deben de pagar sus impuestos mediante la declaración anual que se presenta en el mes de abril. ¿Qué supuestos o cuáles son los ejemplos de las personas que no se encuentran obligadas? En términos muy sencillos, son personas con ingresos menores a los 400,000 pesos, personas que se encuentren, por así decirlo, en suspensión de actividades o que no estén teniendo alguna actividad económica. Y estos dos son los principales que se encuentran exentos. Hay más, pero los vamos a ir comentando porque tienen cada una sus pequeñas particularidades, ¿vale? Entonces, regresando un poco al tema de la declaración anual, debemos de entender que la famosa declaración anual es no más que un formulario mediante el cual nosotros vamos a reportarle a la autoridad los ingresos, declaraciones, los ingresos, deducciones y otros datos informativos para realizar la determinación y el cálculo del impuesto. Desde una perspectiva jurídica, es el acto mediante el cual un contribuyente se autodetermina su situación fiscal en un ejercicio fiscal. Es decir, es donde yo reviso toda la información que genera en un año para poder decir cuáles son mis ingresos, mis gastos, mis deducciones y por tanto el resultado de esta declaración, donde puede existir un impuesto a cargo
o un impuesto a favor. Debemos de entender que existe un impuesto a cargo cuando lo que efectivamente causé en el ejercicio fue mayor a lo que se me retuvo o en su caso a lo que ya pagué. Es decir, fue mayor el impuesto que está generando a las retenciones que me realizó mi patrón y que me retuvo y enteró cada quincena o de manera mensual o semanal, dependiendo de la forma de pago. Y es decir, existe un saldo a favor cuando las cantidades enteradas, retenidas o pagadas durante un ejercicio son superiores, ¿sale? A lo que efectivamente yo tengo que realizar. Entonces, es decir, la declaración anual sirve como una doble función, ¿no? Este es este instrumento de cumplimiento donde hay dos, o me corrige que yo haya pagado de más, o en su caso me determina para que yo realice el pago de las cantidades restantes por las cuales no contribuía al gasto público. Y en este caso, pues muchas veces en el momento que a mí me sale un saldo a favor, pues bueno, puedo solicitarlo en devolución y es ahí el origen. Pero vamos a entender un poquito más con la siguiente imagen, en la cual vamos a poder analizar por qué resulta esta situación. Ok, muy bien. Miren, en esta lámina nosotros podemos revisar un poquito lo que hemos venido hablando, ¿no? Ya dijimos que la declaración anual nos sirve para dos cosas, ¿no? Una, para rectificar los impuestos que nosotros declaramos, o en su caso, para poder nosotros complementar los impuestos que realizamos el pago dentro de un ejercicio, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, nosotros debemos de entender que vamos a tener unos ingresos acumulables que son toda aquella percepción que yo realicé o que yo recibí en un ejercicio fiscal. En este caso estamos hablando que son 335,000 pesos. Ahora bien, la ley del impuesto a la renta y el Código Fiscal de la Federación nos permite tener deducciones tanto autorizadas como personales, ¿no? Y es ahí donde estas deducciones nos van a permitir realizar como tal, por así decirlo, un descuento de lo que nosotros efectivamente recibimos en un año, ¿no? Entonces, en este ejemplo que yo les pongo, vamos a nosotros entender que para la autoridad, en una primera instancia, nosotros ganamos 335,000 pesos. Si le restamos nuestras deducciones autorizadas, automáticamente va a decir la autoridad, ah, ok, sabes que no recibiste 335,000 pesos, sino solo 295,000 pesos. Conforme a eso, la autoridad va a tener que realizar el cálculo como tal a través de las plataformas que habilita para poder realizarlo, donde nosotros vamos a determinar conforme a una tarifa cuál es el impuesto que me corresponde a pagar, ¿no? Conforme ya la utilidad gravable. Y a partir de ahí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ver cuánto es el impuesto anual que a mí me corresponde sobre los 295,000 pesos contra la retención que mi patrón ya me hizo quincena tras quincena, y en su caso los pagos provisionales que hubiera realizado. Derivado de ahí, el cálculo me va a resultar un saldo a favor o un saldo en contra. Es ahí donde nosotros decimos, las deducciones autorizadas y personales son muy importantes para las personas físicas, puesto que nos puede ayudar a obtener una devolución. Y a veces pasa, ¿no? A veces desconocemos cuáles son las deducciones autorizadas y personales que tenemos en un ejercicio fiscal, pero a lo mejor tengo un crédito hipotecario, ¿no? Y ese crédito hipotecario automáticamente me ayuda a tener un saldo a favor. Y a veces desconocemos por qué está a favor y lo pedimos en devolución, pero justamente es por este ejercicio tan sencillo del cálculo de los impuestos. Y entonces, es ahí donde creo yo que es muy importante que sigamos nosotros aprendiendo cuáles son las declaraciones que se presentan, pero sobre todo las deducciones para que podamos nosotros obtener estos famosos saldos a favor. Entonces, es ahí donde a veces yo digo, no es un favor de la autoridad que te devuelvan, es tu derecho porque fueron tus ingresos, retenciones y deducciones el resultado de esa cantidad a favor que tú tienes derecho a solicitar. Pero amigos, vamos a ir un pequeño corte y seguiremos platicando de este tema. Regresemos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en el banquillo.
La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en El Banquillo. Ya estamos de regreso en este tercer bloque de este tu programa, El Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Mi nombre es Hans Vázquez y seguiremos platicando respecto a la declaración anual y en su caso, cómo se originan los famosos saldos a favor. En este bloque continuamos platicando respecto a la declaración anual y me gustaría empezar con señalar que no todas las personas físicas presentan la declaración anual en los mismos términos. Ya hablamos que hay dos tipos de declaraciones, ¿no? Donde el resultado es en contra y cuando el resultado es a favor. Cuando me refiero en contra es que existe un saldo, una contribución a pagar, ya que las retenciones fueron menores a lo que efectivamente me corresponde, ¿no? Entonces, para poder seguir entendiendo este tema, es importante que, por ejemplo, existen ciertos supuestos en los cuales pueden optar por no presentar esta declaración anual. Por ejemplo, todas aquellas personas que tienen ingresos menores a los 400,000 pesos se encuentran exentos a no presentar esta declaración anual. Recicos también se encuentran exentos siempre y cuando hayan cumplido en tiempo y forma con sus declaraciones y con algunos otros supuestos se encuentran exentos de presentar la declaración anual. También, por ejemplo, personas que no tengan alguna actividad prácticamente pues se encuentran exentos de presentar la misma y es muy importante sino que estas disposiciones son conforme a las actividades que tengamos, no como tal algún otro factor externo, ¿no? Entonces, una vez analizado esto, debemos de entender que, y pasando un poco al saldo a favor, que los saldos a favor, ya hablábamos que son uno de los resultados a este cálculo que realiza la autoridad a través de la información que nosotros reportamos, que es cuando se aplica correctamente, pues bueno, el marco legal jurídico que nosotros tenemos como pagadores de impuestos para poder determinar una efectiva contribución a favor de nosotros. Es decir, que yo lo hubiera retenido y enterado, me hubieran retenido y enterado una mayor cantidad de lo que me correspondía pagar. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de entender que es el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación quien me va a la pauta para que yo pueda solicitar en devolución estas cantidades. Y es ahí donde la autoridad es la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del estado que corresponda, en este caso es de Baja California Sur uno, quien analiza, revisa y procesa todas estas solicitudes en las cuales nosotros podemos obtener un resultado, ¿no? Que es la devolución total, alguna devolución parcial o en su caso, podamos nosotros tener una negativa de devolución, pero no quieren dar más a fondo, sino únicamente que ustedes conozcan qué es el procedimiento. ¿Cómo es que nosotros pedimos en devolución estas cantidades? Para tal efecto, primero, en lo más básico es que nosotros debemos estar primeramente inscritos al Registro Federal de Contribuyentes. Dos, contar con la contraseña o la e-firma para poder, uno, revisar toda la información que está en la plataforma y con la e-firma vamos a poder presentar los formatos electrónicos de devoluciones en caso que no sean devoluciones automáticas, pero también nos va a dar la pauta a poder presentar los formatos, toda aquella promoción y en su caso actualización de información que necesitamos hacer previamente a pedir una devolución, ¿vale? Otro requisito que es para poder pedir en devolución a través del formato electrónico de devoluciones es que nos encontremos por localizados, es decir, que ante el estatus de la autoridad no tengamos un domicilio como no localizado, en su caso tendríamos que actualizarlo y muy importante, ¿no? Tener la información relativa a tanto nuestros ingresos, deducciones, tanto autorizadas como personales, y en su caso del estímulo fiscal de las colegiaturas, que es decir, tener nuestros CFDIs por estos gastos que nosotros hubiéramos realizado, ¿no? Entonces,
También es importante mencionar que los sujetos obligados a presentar estas declaraciones son aquellos que hayan tenido dos o más patrones en un mismo ejercicio fiscal. Si yo de enero en un ejercicio fiscal dejé de laborar, voy a tener que presentar mi declaración anual. Y en su caso, cuando yo le haya informado a mi patrón que voy a optar por presentar mi declaración, puesto que tengo deducciones y no es necesario que él realice el ajuste de ISR que realizan en el último mes del año. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a poder entender que no es como tal necesaria tal situación. Ahora bien, previo a pasar a cómo solicitar una devolución, me gustaría informarles que tenemos dos herramientas sumamente útiles que podemos nosotros como contribuyentes ocupar para poder realizar por así decirlo, nuestro trabajo preventivo antes de presentar una declaración anual, que es revisar dos visores muy importantes, que es el visor de nómina y el visor de deducciones personales. Estas dos herramientas se ingresa ya sea con contraseña o e-firma y me van a servir para ir revisando la información que se encuentra precargada, ¿no? Hablando, por ejemplo, del visor de nómina, a mí me va a dar la pauta que yo pueda revisar qué patrones o qué terceros están reportando información a mi RFC y en su caso saber si existe una contingencia, como pudiera ser que a lo mejor yo solo trabajé con un patrón, pero yo en mi visor estoy viendo que me reportaron con más ingresos personas morales con las cuales yo no tengo ninguna relación. Entonces, eso me daría un problema porque evidentemente me está aumentando mis ingresos que yo tuve en un ejercicio y por tanto me estaría obligando, uno, a reconocer esas cantidades y dos, al pago de impuestos. Entonces, tendremos que hacer un trabajo previo para eliminar esos ingresos porque no son propiamente de mi actividad económica, ¿no? Entonces, el visor de nómina nos da la pauta para revisar las cantidades percibidas, las retenciones que efectivamente se realizaron y por tanto que nosotros podamos obtener un balance de si la información que se encuentra adelante en la plataforma se encuentra de manera correcta, como lo vamos a poder visualizar en las siguientes láminas. Como van a poder ver en estos momentos, existe la página de Servicio de Administración Tributaria, existe en el apartado de declaraciones, consulta de visor de deducciones personales, perdón, de visor de nóminas para los trabajadores y es ahí donde yo voy a poder visualizar y entrar y seleccionar desde por ejercicio fiscal, porque recuerden que podemos pedirlos hasta 5 años anteriores, como también la información de qué patrones me están reportando con qué RFC para poder identificarlos, ¿vale? Por otro lado, tenemos el visor de los comprobantes de nómina para el tema de las deducciones personales. En este visor de las deducciones personales, yo voy a poder observar de todos los gastos que yo realicé en un ejercicio, como lo podemos ver en la pantalla, cuáles corresponden a gastos que son estrictamente relacionados con las deducciones personales y en su caso las deducciones autorizadas y que se encuentren clasificadas de manera correcta. Recuerden que en este tipo de gastos siempre son medios electrónicos, nunca efectivo, y la propia plataforma nos va a decir cuáles están precargando o cuáles se identifican que están emitidos de manera correcta y cuáles no se encuentran de manera incorrecta. Por ejemplo, vamos a poder ver, como lo vemos ahorita, un ejemplo de un CFDI donde existen dos situaciones que debemos revisar muy bien, que es el uso del CFDI y la forma de pago. Por otro lado, también este visor nos permite identificar cuáles son los CFDIs que se encuentran emitidos de manera incorrecta, como vamos a poder observar. En este caso, la forma de pago es uno de los errores por los cuales la autoridad nos podía rechazar como tal el uso de este CFDI o de este comprobante, no obstante que hubiese sido pagado de manera correcta, a lo mejor a través de tarjeta de crédito o transferencia. Entonces es muy oportuno que nosotros lo podemos ir
revisarlo. Entonces, todo este trabajo pues, bueno, es oportuno realizarlo a través de una manera preventiva. No obstante, recuerden que hay instituciones públicas que brindan estos servicios de manera gratuita. También acérquense a su contador, a su asesor especialista en la materia de impuestos para que les pueda ayudar a presentar sus declaraciones, pero sobre todo de una forma segura. Amigas y amigos, regresamos a un último corte con la finalidad de seguir platicando más de este tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en el banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en el banquillo. Amigas y amigos, ya estamos de regreso en este último bloque de tu programa El Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Mi nombre es Hans Vázquez y continuamos platicando respecto de las devoluciones de impuestos. Hablamos un poco a lo largo de este programa de las obligaciones, de cómo surge, cuál es el cálculo que se realiza, algunos ejemplos del por qué el tema de las deducciones personales hacen muy importante, quiénes se encuentran obligados y quiénes no. Pero por último me gustaría cerrar estos temas hablando de algo muy importante, ¿no? Ya platicamos de las deducciones autorizadas y personales, y sobre todo que va a ser muy importante, que es como la mayor herramienta que nosotros como pagadores de impuestos tenemos para obtener saldos a favor, ¿vale? Únicamente me gustaría cerrar este tema antes de pasar de cuáles son las devoluciones que tenemos y cómo pedirlas en devolución, que informándoles que dependiendo los ingresos que nosotros tengamos en un ejercicio fiscal, existe un tope o un monto que la propia ley nos establece que resulta aplicable para el tema de las deducciones. Muchas veces pasa, ¿no? De yo quiero facturar todos mis gastos de hospitalarios, todos mis gastos por honorarios relacionados al tema de la salud, mi crédito hipotecario, las aportaciones a la FORE. Y todos estos gastos, si bien es cierto, nos ayudan a tener un saldo a favor, también lo es, y es muy importante señalarlo, que tenemos un tope que es respecto del 15% del total de nuestros ingresos o el 15% perdón, es em, el que resulte menor entre 5 veces la UMA, la unidad de medida de actualización, o el 15% del total de las contribuciones. Entonces, es muy importante considerar este concepto, ya que dependerá del mismo cuál me resulta aplicable. Entonces, es oportuno señalarlo, puesto que a veces realizamos gastos que a lo mejor ya no corresponden, o en su caso los hacemos por tener una mayor devolución, pero es importante que tenemos un límite, ¿no? Este límite, pues como tal, pues nos establece con la finalidad de que pues también exista una contribución, ¿no? Al gasto público. Entonces tenemos ese pequeño límite para tal efecto. Y ahora sí, retomando en este tema, debemos de entender que a nosotros, ya una vez que hemos revisado tantos visores, ya revisamos cuáles son mis ingresos, ya lo pude rectificar, ya rectifiqué cuáles son las retenciones que se me hicieron, debemos de entender que existen dos tipos de devoluciones, que es la devolución automática y la devolución mediante el formato electrónico de devoluciones. En la práctica operativa, pues las dos se presentan a través de la página del Servicio de Administración Tributaria. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia como tal es que yo le llamo que una es express y otra es el caminito tradicional, el camino largo. En una se establece más o menos un plazo, por ejemplo, ahí en el año 2000, ¿qué será? Como en el 2020, 2019, 2018, la resolución miscelánea fiscal se decía que las devoluciones automáticas se iban a resolver en un plazo no mayor a 5 días. Sin embargo, con la evolución de estos trámites se quitó el plazo, ¿no? Entonces,
Yo y en la experiencia que hemos tenido, yo creo que las devoluciones automáticas pueden ser resueltas hasta en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Em, y en caso de que no sea resuelto en este plazo, sí sería bueno que puedan estar consultando cuál es su estatus para que en su caso podamos pasar a través del formato electrónico de devoluciones. Es decir, la devolución automática es una facilidad que nos da la autoridad para obtener de manera rápida nuestras cantidades que se hayan generado a favor. En caso de que no sea resuelta en esta instancia, no significa que ya perdí mi derecho, todo lo contrario. Es decir, te está diciendo la autoridad, no fue procedente a través de esta facilidad, pídemelo conforme lo establece el Código Fiscal de la Federación, que es el formato electrónico de devoluciones. El tema es que en este formato pueden tardar hasta 40 días hábiles. Entonces, sí, en cuestión de tiempo es un poco mayor el tiempo de espera que podamos tener en devolución, ¿no? Ambos, de preferencia, ambas solicitudes, de preferencia se les recomienda hacer todo lo que hemos platicado, ¿no? De revisar toda la información precargada, puesto que nosotros nos estamos autodeterminando ese saldo a favor. ¿Qué es lo que pasa? Al día de hoy las devoluciones automáticas se presentan o se solicitan al momento que yo presento mi declaración anual. Hacemos todo el llenado de la plataforma, revisamos, validamos y en su caso nos arroja una pestaña que nos dice, optas por pedir en devolución esas cantidades. Dices que sí, en muchos casos ya se encuentran cuentas claves precargadas que son las que hemos presentado en años anteriores y automáticamente ya se encuentra válida. Es muy importante aquí señalar que debemos de revisar muy bien cuál es la cuenta clave que estamos señalando, porque de resultar procedente, en esa cuenta se va a depositar y como nosotros estamos firmando tanto con contraseña o con la e-firma, en términos del código, esa manifestación sustituye a nuestra firma autógrafa. Es decir, aunque hubiese sido un error de nosotros, a la autoridad considera que nosotros manifestamos que en esa cuenta fuera realizado el depósito y por tanto es ahí donde sería imposible poder obtener en devolución esas cantidades porque a lo mejor ya le fueron depositadas a un tercero. Existen mecanismos, pero la verdad son caminos muy largos. Entonces, mejor revisar 2 o 3 veces la cuenta clave que estamos señalando. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que tenemos dentro de la devolución automática y la devolución mediante el formato electrónico de devoluciones. Y ahora viene aquí, es muy importante señalar y hacer un énfasis en que, como bien lo decía, para términos de la autoridad y el código, la contraseña del RFC y la firma sustituyen a la manifestación de la voluntad de cada uno de nosotros. Entonces, es ahí donde a veces para mí es muy riesgoso y peligroso que estemos compartiendo esta información de manera muy sencilla con terceros, ¿no? A mí me ha tocado ver en los últimos días publicaciones en redes sociales de pásame tu contraseña y te garantizo que te hacen una devolución de más de 10,000 pesos. Y esa situación podría implicar a que nosotros caigamos en un sistema de, uno, exposición de datos personales y dos, de exposición de información confidencial. El banquillo se despide. Recuerda que estamos aquí para ayudarlos con sus preguntas legales. Acompaña a Hans Vázquez todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Hasta la próxima.